¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Yáñez Stage. El día de hoy vamos a descubrir qué es lo que pasa si nos dirigimos hacia el norte y salimos del mapa utilizando diferentes métodos de transporte en la nueva edición definitiva de la trilogía de Grand Theft Auto. Recuerda que estaré subiendo contenido frecuentemente, así que no olvides suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Dale like a este video al terminar para que llegue a más personas y compártelo con tus amigos. Con eso me apoyarías mucho. Sin más que decir, comencemos. Comenzaremos este viaje utilizando un jet que conseguiremos del aeropuerto más cercano y vamos a dirigirnos hacia el norte hasta salir completamente del mapa, a ver hasta dónde podemos llegar. Al ir saliendo del mapa de noche, podremos observar una línea blanca alrededor del mapa. Sigamos volando a ver hasta dónde podemos llegar. Después de cruzar esa línea en el mar y a poco camino más adelante, el juego nos redireccionó automáticamente de vuelta al mapa. Al parecer ya no podemos viajar por mar abierto ilimitadamente como en el viejo San Andrés. Vamos a intentarlo de nuevo, ahora con un helicóptero. El resultado es el mismo, el juego nos vuelve a dirigir de vuelta al mapa automáticamente después de cierta distancia. Vamos a intentar hacer el viaje ahora por lancha. Vamos a descubrir qué es esa línea que delimita el mapa con mar abierto y si es que incluso con lancha el juego nos redireccionará de vuelta al mapa. Hemos llegado a la línea marina en lancha. Ahora vamos a ver qué es en realidad. Para esto activaremos el truco de máximo rendimiento bajo el agua para que no se nos acabe el oxígeno. Parece una especie de barrera acuática, pero ¿qué pasa si la atravesamos? Podemos atravesarla. Del frente hacia atrás se puede ver claramente, pero de atrás hacia adelante desaparece. Es claro que es una línea que nos indica el límite marino que podemos recorrer. Vamos a seguir avanzando en lancha a ver qué sucede. El juego volvió a redirigirnos en dirección al mapa. Ahora veamos si podemos utilizar un vehículo para llegar al límite.
Utilizaremos el truco de volar y veremos qué es lo que sucede. Ups, al parecer el truco de autos voladores no funciona en el juego. Qué pena. Entonces lo haremos por mar. Activaremos el truco de autos lancha y recorreremos el mar hasta llegar al límite. En efecto, el resultado ha sido el mismo. Pero aquí no acaba todo. Intentaremos hacerlo de nuevo, pero ahora con un jetpack. Activaremos el truco del jetpack y recorreremos el mar nuevamente hasta llegar al límite. El límite del mar simplemente te rebota hacia atrás cuando utilizas el jetpack. Se puede percibir en un momento al hacer contacto con el límite. Esta vez utilizaremos el avión más grande de todo el juego y comprobaremos qué es lo que sucede. Bueno, pues al parecer el resultado una vez más fue el mismo. Por último, veremos qué es lo que sucede si llegamos al límite del mar desde un paracaídas y nos aventaremos desde lo más alto una vez que hayamos pasado la línea delimitante. Veamos qué sucede. Al parecer, el límite no nos redirige al mapa esta vez. Al hacer contacto con el límite, el juego nos quita automáticamente el paracaídas, provocando una inminente caída al mar. En conclusión, podemos decir que ahora con la mejora de gráficos, tenemos un nuevo límite al momento de querer recorrer el mar. Espero que este video te haya gustado, no olvides suscribirte y darle like, compartirlo con tus amigos y seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Yáñez Stage y en Twitch como Knight Kairi, para estar en contacto. Hago streams de juegos cada semana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.